Hablar de Dios es hablar de proezas, es hablar de maravillas, de hazañas, de milagros sorprendentes, inusuales, sobrenaturales. Es hablar de un Dios vivo, de un Dios misericordioso, de un Dios fiel, de un Dios verdadero. ¿Qué te puedo decir? Hablar de Dios es hablar de ese Padre eterno que está en las 24 horas del día, todos los días de nuestras vidas, ahí mirando, contemplando nuestras vidas, mirando nuestros pasos, un Dios que todo lo ve. En este día quiero invitarte a abrir la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 y 18. Daniel 3, 17 y 18 dice: He aquí, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Yo te invito a que inclines tu rostro y me acompañes en oración en este día. Padre eterno, Dios grande, sublime, tuya es la gloria. Te bendigo, te exalto, Señor. Tú mereces honra y honor. En este día pongo mi vida una vez más en tus manos, para que la uses, para que sea un canal de bendición a cada vida preciosa que nos sigue fielmente por estas plataformas virtuales. Los bendigo, Señor, y bendigo tu nombre para que tú seas poniendo esa palabra de Dios y no de hombre en mi boca, que sea penetrando hasta lo más profundo del corazón, levantando al caído, animando al que está desanimado, reviviendo la fe de aquel que la ha perdido, Señor, y la esperanza también. En el nombre de Jesús recibe gloria y alabanza por anticipado. Amén. Amén. Sí, decía al inicio que hablar de Dios es hablar de proezas, de maravillas, de milagros inusuales. Es hablar de un Dios vivo, sí, de un Dios vivo y real, de un Dios que no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero lo podemos sentir, mira, en cada parte de nuestro ser, en nuestras células, ¿no? Y hoy Dios me ha dado este mensaje para ti que te encuentras quizás desanimado y has perdido toda esperanza, para ti que te encuentras de pronto enfermo o en un callejón sin salida, te encuentras en una encrucijada, en un túnel oscuro. Déjame decirte que este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, que no es nadie quien te ha puesto allí a escuchar, a seguir este mensaje, sino Dios. No es ningún humano, porque Dios tiene planes contigo, porque te ama. Así que he titulado este mensaje: El Dios a quien servimos. El Dios a quien servimos. Y aquí la palabra del Señor nos habla de los 3 amigos del profeta Daniel. Ellos eran Sadrach, Mesach y Abed-nego, 3 jóvenes que estaban allí cautivos en Babilonia, pero que Dios que conoce la vida de todo ser humano, que conoce, por eso dije que es un Dios, hablar de Dios es hablar de ese Dios omnisciente también, que todo lo ve, que conoce cada paso que damos, que conoce lo que hacemos en privado, ese Dios que conoce de tus tribulaciones, ese Dios que conoce cuando nos sentimos tristes, agobiados, en apuros, desesperados. Ese Dios maravilloso es el Dios de quien habla aquí Daniel, el libro de Daniel. Ese Dios que conocían perfectamente bien estos 3 varones. Estos 3 jóvenes que desde que estuvieron allí para ser calificados, para estar en el palacio,
Ellos determinaron, juntamente con Daniel, no contaminarse con la comida del rey. No, sino guardarse. Porque, ¿sabes una cosa? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y estos jóvenes sabían que esa comida era sacrificada a los ídolos. Y por muy, apetitosa y hermoso que se veía ahí, ellos dijeron, no, permítenos tomar agua y legumbres. Y sabes, Dios se maravilló de la decisión y los bendijo y les dio sabiduría a estos hombres. Ahora, ciertamente la Biblia dice que toda excelencia de obras, despierta la envidia en los seres humanos. Y eso es así. Habían seres envidiosos en el palacio que, y déjame decirte que por mucho que nosotros sirvamos, habrá personas que se levanten, pero en realidad no son esas personas, ¿sabes? Es Satanás que las induce, que las insta a que te hagan la vida imposible. No son ellos. Por eso es que Jesús en la cruz, Él pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando conocemos todo esto, nuestro corazón se regocija. Estaban en un túnel sin salida. No había escapatoria para Sadrach, Mesach y Abednego. Aparentemente, ante la vista humana, ante la mente humana, no había. Ellos estaban allí, los enemigos de ellos, los que le tenían envidia, habían convencido al rey que levanten una estatua y que tenían todos que postrarse ante esa estatua. Y lógicamente, cuando tú y yo conocemos solamente ante quién debemos de postrarnos y a quién debemos de pedirle, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y ellos sabían que eso iba a indignar a Dios, porque Dios aborrece la idolatría. Dios es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que abarca este universo, porque Él es omnipresente. Él es soberano y tiene el control del mundo entero, de todo. Así que tú no te aflijas por lo que estás pasando ahora. Yo no sé cuál será tu problema, pero lo que sí puedo decir es que Dios te está hablando en este momento. Tú que estás allí arrinconado o arrinconado en un lugar llorando, creyendo que no tienes nadie a tu lado, ahí está Dios, míralo. Y si tú todavía no has dado tu corazón a Cristo, si no has hecho la oración de fe, hoy es el día en que el Señor te dice, rinde tu corazón a mí. Porque Él quiere ser tu Señor, Él quiere ser tu Salvador. ¿Sabes? Él está allí. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego, según leímos en el libro de Daniel 3, verso 17. El rey les dice, ustedes tienen que adorar y postrarse ante la imagen que yo he levantado. Y sabes una cosa, que mira, el varón de Dios, el siervo de Dios, y a ti te hablo, amado hermano y hermana, querida amiga, mira, que el Señor tiene planes contigo, por cierto, ¿no? Que Dios se complace de aquellas personas que lo conocen, que saben lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, y que tienen esa determinación para decir, no, yo no voy a hacer esto porque esto es desagradable a Dios, porque provoco la ira de Dios. Sí, sabes que la idolatría provoca la ira de Dios. Cuando pecamos, hacemos lo malo delante de Él, provocamos su ira. Y se convierte el ser humano en hijo de desobediencia, hijos de ira, porque Dios no se complace de aquello. Entonces ellos tres dijeron no. Y usted dirá, pastora, pero es que era el rey. Y mire, a mí mi jefe me dice que haga tal cosa, a mí tal persona, porque es autoridad, me dice que haga tal cosa, y eso está malo, pero es que yo debo de cuidar mi trabajo. Es que no y no. No importa qué beneficios tú quieras, tú tengas con esas personas, pero si eso que te están pidiendo no le agrada a Dios, sino que más bien va a provocar su ira,
no solamente contra ti, sino contra los que amas. Mira, déjame decirte, no hagas lo incorrecto. Ellos dijeron, no, tienes que tener determinación. No vamos a adorar. Porque el rey, enojado, les dijo, vamos a ver si el Dios a quien sirve, al Dios a quien ustedes sirven, pues, ¿qué Dios será? Fue que dijo así, ¿qué Dios será el que los libre? Si Él los podrá librar de mi mano. Qué maravilla poder tener esa certeza y esa seguridad de que conocemos a nuestro Padre. Y ellos por eso dijeron con convicción, con certeza, creyendo, con fe. Mira, no fue una simple declaración. No. Ellos dijeron, el Dios a quien servimos, Él nos librará de tu mano, oh rey, y del horno de fuego. Él sabe por qué. Porque ese Dios, el Dios a quien servimos, es el Dios que fundó la tierra, como dice en el libro de Job. En el libro de Job habla, ¿sí?, de que Él fundó la tierra. Job 38:4, cuando Job estaba, pues, un hombre que había conocido, que servía a Dios, que lo hacía sacrificios y todo eso, pero que en su momento de tribulación, de prueba, porque es allí, es cuando pasamos por el desierto de pruebas, de fuego, ¿verdad? Que ahí es que Dios ve lo que hay en nuestro corazón, si de verdad que lo conocemos y de verdad que tenemos esa fe. Yo sé que como humanos a veces las piernas nos tiemblan. Yo sé que como humanos, cuando pasamos momentos tan difíciles así, como que pareciera que son pesadillas terribles que nunca van a acabar, déjame decirte que Dios está mirando qué tú haces. Él sabe cómo te encuentras, pero Él te envía fortaleza si tú doblas tus rodillas, si tú haces de Él, mira, tu fuerte socorro, tu escondedero, tu ayuda, tu protector y todo, si le clamas con fe. Job en su momento de ese sí anheló hasta morirse en cierta ocasión, pero en el versículo capítulo 38 verso 4 en el libro de Job, Dios le dice a él, mira, ¿dónde estabas tú? Le dice a Job, cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú? Pues mira, ese es el Dios a quien servimos, el mismo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios a quien servimos. ¿Sabes tú a qué Dios le sirve? ¿Sabes tú quién es? ¿Cuál es la magnitud de su poder, de su sabiduría, de su omnipotencia, de su fidelidad, de su misericordia? Porque grandes son las misericordias de Dios, nuevas son cada mañana y por eso no hemos sido consumidos en medio de este mundo que cada día va en decadencia, a la catástrofe. Bendito sea el Señor. Él dice, el Señor, ¿dónde estabas tú? Y esto es para todos aquellos que de pronto cuestionan a Dios, porque algo les pasa y claman y todavía no les responde. Déjame decirte que a veces Dios responde inmediatamente, pero a veces nos hace esperar aún en eso, porque hay personas que no les gusta esperar, son tan impacientes. Vamos a incluirme de manera general, hablando en términos generales, pero, ¿sabes? Le dice, házmelo saber. Dios fundó la tierra, Dios fundó el universo. Dice que el universo jamás será conmovido. Entonces, Él dice en el versículo, mira, en el versículo número 8, mira lo que dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Ah? ¿Quién fue el que le encerró el mar? ¿Quién le puso límites al mar? ¿Quién le puso límite a las olas del mar? Dios. Ese es el Dios. Por eso dije hablar de Dios, hablar de milagros contundentes, de proezas, de maravillas. Y ese Dios, en ese Dios estaban confiados estos tres varones. En ese Dios es que Dios quiere que tú te apoyes en Él. En ese Dios que tiene poder
para librar del peligro, porque aquí ellos estaban en un grave peligro, un inminente peligro. El rey se enojó, se molestó, porque cuando tú no haces lo desagradable, sabes que se te van a ir encima. Cuando tú caminas con Dios, tú vas a buscar todo lo bueno, lo celestial, lo que honra y glorifique a Dios. Cuando tú te alías, te unes a personas que no tienen tu mismo sentir, y es por eso que Dios dice que no hay que unirse en yugos desiguales con los incrédulos, porque la luz con las tinieblas no tiene comunión. Así que jovencita, jovencito, estás esperando a tu idónea, tu idóneo. Mira, espera en Dios, ora en el Señor para que te dé una joven, a ti varón, a ti joven, una mujer temerosa de Dios, y al varón, a la joven, un joven temeroso de Dios. Amén. Que conozca al Señor, para que no te arrastre hacia lo que ellos no comparten. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Ese Dios puede librar. Ellos tenían tal seguridad y dijeron, no. Entonces este rey se molestó. ¿Se han molestado las personas porque no has hecho algo malo que han querido que tú hagas? ¿Te han hecho a un lado? Porque no comparten las cosas malas que ellos piensan de pronto. No te preocupes por eso, que mientras que Dios no te deje a un lado ni te abandone, tú siéntete seguro y confiado, porque Dios es el que va a dar testimonio de ti, como lo hizo con esos 3 varones. Ese rey enfurecido era el mismo diablo allí. ¿Por qué Satanás que te quiere avergonzar a ti, a mí, a todos los hijos de Dios? A todo aquel que quiere honrar a Dios, magnificarlo, engrandecerlo, en todo aquel que le cree a Dios. Entonces el enemigo te quiere deshonrar, te quiere humillar, te quiere bajar tu autoestima, pero tú, dice la palabra, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es decir, que debemos de tener un concepto apropiado, no que te creas más, porque nadie es más que nadie, ni que te creas menos, porque Dios te dio valor a tu vida. Sin Cristo no teníamos valor, pero Él nos compró, nos redimió y nos dio valor, le dio sentido a nuestra existencia y te dio valía. Así que aquí dice la Biblia que ellos dijeron no. El rey se enfureció y mandó a que recalentasen el horno más del usual. Mira, ¿quién podía ayudarlos? No había quien. Se encontraban con enemigos que habían convencido al rey para que levante esas estatuas, como diciéndole, mira, levanta una estatua tuya, esto es para bien tuyo, en otras palabras, para que el rey convencerlo. Así hay personas que tratan de convencer a otro para que te hagan mal a ti, pero tú no te preocupes, porque Dios es Dios en los cielos, como dijo Josué al pueblo cuando iban a cruzar el mar. Él dijo, Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Él está ahí, pero está acá también, Él mirando todo, porque su gloria llena este universo. Y aunque Él se enojó y mandó a recalentar, y quizás yo me imagino que en un momento el corazón de estos 3 varones, de repente el temor les sobresaltó, ¿verdad? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que cuando has hecho una declaración, de repente en tu corazón está que se hace agua y dices, Señor, no me vas a fallar? Pero ¿sabes una cosa? Ellos le dijeron, ¿y si no nos salva igual? No vamos a adorar la imagen. ¡Qué determinados! No vamos a hacerlo. No vamos a hacerlo, porque entonces eso quiere decir, yo voy a aceptar, nosotros vamos a aceptar lo que Dios haya determinado para nosotros. Si es el tiempo que ya tengamos que irnos, pues somos de Él y a donde Él nos vamos. Pero si no, mira, Él nos va a salvar. Pero si no, igual, no vamos a hacer lo que tú quieres. Vamos a hacer lo que Dios dice. Vamos a hacer lo correcto. Vamos a hacer lo que dignifique, magnifique, glorifique su nombre. Eso es lo que ellos le dijeron, en otras palabras. Y si no sepas, oh rey, igual no vamos a adorar tu imagen. O sea,
Eso es lo que hace todo aquel que conoce el Dios a quien sirve. El que no se detiene ante los obstáculos, el que no tiembla y cede ante la presión de aquellos que te quieren manipular a hacer lo malo. Dijo Pablo el apóstol, si aún agradara al hombre, no agradaría a Dios entonces. O le agrado al hombre, me hago a él, o le agrado a Dios, aunque el mundo entero se ponga de enemigo mío al momento. Después ya Dios me dará la razón. Es lo que tenemos que ver. Si nosotros vemos esos grandes hombres y mujeres de fe, eran determinados en decir, no, vamos a hacer lo que es de Dios. Y yo me imagino a ellos mirando de pronto y ahora, y en su interior de pronto, Señor, en ti confiamos. Como se dice, ¿no? Como dijo Jesús. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, tenemos que tener esa certeza para que tú vivas una vida de victoria, para vivir una vida llena de gozo en medio de las tribulaciones, en medio de tanta maldad, en medio del peligro constante en que nos encontramos, poder conocer que nuestro Padre todo lo ve. Y que el que conspire contra ti, escrito está, lo hará sin mí, dice el Señor, y delante de ti caerá. Esa es palabra de Dios. Y si nosotros tenemos toda esta palabra en nuestra mente atesorada y la ponemos en obra en el momento que hay que ponerla, entonces Dios va a actuar. Porque dice, mi hijo me cree, mi hija me cree. Y quizás tú te encuentres en una situación, no solamente de este peligro así, te encuentras en peligro de muerte, alguna enfermedad te decretaron, pero es el Dios que nosotros servimos, es el Dios que sabe sanar, porque en su llaga fuimos curados, por sus llagas. Él llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. A ti te digo, saca ese negativismo de tu mente, porque para Dios nada es imposible y Él, por sus llagas, nos ha sanado. Entonces solo cree, como creyó la mujer del flujo de sangre. Ese Dios a quien servimos es el Dios que puede guardarnos con poder. Ese Dios al que servimos es el Dios, escúchame, que te socorre. Es el Dios que vigila todo el universo. Sus ojos atalayan la tierra. Él ve cuando alguien conspira contra ti. Él ve cuando alguien habla en contra tuyo. Aunque tú no lo veas, no te preocupes, Dios lo ve. Y Él es Jehová Tsidkenu, justicia nuestra, Jehová Nishi, nuestra bandera, nuestro estandarte, el que nos defiende, el que nos guarda, nuestro protector. ¿Ah? Aparentemente los enemigos se han de haber reído, de haber dicho, tan solo, ahora sí me lo sacamos de encima. ¿Qué no hará el diablo cuando tú le haces la guerra para sacarte como se dice, del ring? Pero Dios no lo va a permitir, porque cuando uno le cree a Dios, sabe que le sirve, al Dios a quien uno le sirve, mira, Dios te honra. Dios te honra. Contra la ira del rey y todo, mandó a recalentar el horno, tanto que los que lo empujaron allí los metieron. ¿Sabes una cosa? El fuego los devoró. Pero estos hombres, estos tres valientes de fe, conocedores del Dios a quien le servían, estaban intactos. Y no solamente intactos, sino que Dios envió a su ángel y ahí se paseaban cuatro. Oh, y ni un cabello se le chamuscó, se quemó, fueron envueltos, amarrados con sus túnicas. Y dice la Biblia, y si usted tiene su Biblia, lea en ese capítulo, dice que nada se quemó de ellos. Y el rey se aterró. Sí, el rey se aterró, como se aterraron los amorreos y los cananeos cuando escucharon que Dios había abierto el mar Rojo en el tiempo de Moisés y había abierto el mar, el Jordán, con Josué.
se atemorizaron, se aterraron, dice, a causa de los hijos de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos dijeron, hemos oído lo que Dios hizo, y tenían temor. Dice que desfallecieron sus fuerzas, es decir, ellos tuvieron temor, ¿verdad? A causa de ese Dios a quien servía el pueblo de Israel. Y es que si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Dice la Biblia. Escúchame bien, tú que estás allí, levántate, te dice el Señor. Y mira bien a qué Dios tú le sirves. No es un Dios nada más de mito, no es un concepto, Dios es real. Y lo repetiré siempre. Dios obró un milagro, y cuando el rey vio aquello, se llenó de terror, porque vio de asombro, y dice, ¿no fueron 3 los varones que echamos allí? ¿Cómo es que yo veo un cuarto y no se han quemado? Los mandó a sacar de allí, y salieron, mira, completamente sin ningún daño, porque así te guarda Dios. ¿Por qué te amedrentas? ¿Por qué, si tenemos la solución en nuestras manos, que es clamar? Y cuando las cosas no resultan como esperamos, igual si estás haciendo lo correcto, Dios va a hacer que se haga su voluntad, porque algo está obrando en ti, algo está perfeccionando en ti, en mí. Por eso hay que alabarle. Ese es el Dios, el hablar de Dios, hablar del Dios milagros, que hizo concebir a Sara, la esposa de Abraham, el patriarca, que era una mujer ya vieja, entrada en años, estéril por años, no había tenido hijos, que hizo concebir a Ana, la mujer del Cana, que también era estéril por años, que hizo concebir a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, e hizo concebir a María por obra y gracia del Espíritu Santo, para traer al Salvador del mundo, aquel que te conecta con el Padre, porque todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús hay que hacerlo, y será hecho con fe. Dios los libró, los supo guardar, y eso es lo que yo quiero en este día, que Dios te anime, que te levantes en fe, porque se necesita fe en estos tiempos peligrosos, en donde el amor de muchos se ha enfriado a causa de la maldad, en donde estamos tiempos finales. Yo te invito a inclinar tu rostro. Sabes, esos varones fueron honrados, fueron puestos en altos cargos, porque así te honra Dios cuando lo honras a Él. Yo te invito en este momento, pudiera hablar mucho más de ese Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay, el que nos formó en el vientre de nuestra madre e hizo cada parte de nuestro ser tan perfecto. Hoy levántate, hoy anímate, hoy declara y proclama y pide sanidad a ese Dios misericordioso, y pide perdón, amigo, amiga, y ven a sus pies. Reconoce que has fallado y que quieres rendir tu corazón a Cristo. Padre amado, te alabo, bendigo tu nombre, Señor. Ahí está, Señor, esos fieles seguidores, Padre, maravillosos, de gran valor para mí, para ti. Señor, que tú los has detenido a escuchar esta palabra, este mensaje. Quiero que confortes su corazón y los animes. Quiero que el corazón que está desfallecido, Señor, que siente que sus fuerzas no pueden más, que se sienten sin salida, que han clamado y todavía no les he respondido, Señor, en este momento el poder de tu Espíritu Santo los cubra y tú los animes, Señor, y seas actuando, Señor, allí en milagros, y sanes esos cuerpos enfermos, liberes esas mentes oprimidas, liberes a aquellas personas que están, Señor amado, padeciendo de insomnio, días que no duermen, que tienen que tomar, Señor amado, esos son
somnífero hoy se rompe, Señor. En el nombre de Jesús se pudre todo yugo. Hoy, Señor amado, muéstrale el milagro en aquella mujer que no ha podido concebir y anhela ser madre. En aquel varón que es estéril, Dios. Oh, restaura los hogares, porque eres poderoso para hacer lo que es lo que no puedes hacer. Consuela el corazón abatido, el alma necesitada. Consuela, señoras, un milagro sobrenatural, el milagro que están pidiendo en sus finanzas, los que tienen problemas en su negocio, aquellos que están siendo extorsionados, aquellos que han sido secuestrados, Dios, aquellos que están en peligro de muerte, que te sirven. Señor, guárdalos, ayúdalos y manifiéstate como el gran yo soy. Tú tienes el poder para hacer grandes proezas. A Job lo levantaste de su estado, lo sanaste de esa sarna y lo restauraste todo. Y si vemos la Biblia, está llena de cosas sorprendentes que tú haces. Por favor, Dios, anima al que se desanimó y aquel que se apartó, atráelo en pos de ti. Ahí abraza a los Espíritus Santo, aquel que en este día de pronto se levantó en su mente pensando que nadie le ama, anhelando un abrazo de alguien que es tan importante y sanador. Abrázalos tú, en el nombre de Jesús. Que tu palabra haga eco, que tu palabra traiga fruto. En el nombre de Jesús recibe la gloria, la honra y la alabanza por Cristo Jesús, Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Déjeme decirle que para mí es de gran valor su tiempo y su persona. Los bendigo grandemente. Síganos por Facebook. Síganos, Iglesia Oasis de Paz. Síganos por mi canal de YouTube, Pastora Julie de Zavala. Suscríbase, dé like, comparta, que tenemos una serie de contenido. Que la paz de Dios gobierne su vida. Shalom.